Muy buenas, bienvenidos de nuevo al maravilloso mundo de la geografía física en uno de sus temas más importantes y, por qué no decirlo, más interesantes, el tiempo y el clima. En esta unidad nos vamos a convertir en meteorólogos, así que ya tenemos la primera tarea de la unidad, ver prácticamente todos los días el tiempo, para ir familiarizándonos con cómo funciona y con el comentario de sus mapas. En este primer vídeo vamos a ver los factores del clima, es decir, de qué depende que un área tenga unas determinadas condiciones de temperatura, precipitaciones, etc. Después analizaremos los elementos que dan forma a ese clima. Y veremos también en detalle los mapas meteorológicos y climogramas de la península ibérica. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo primero y más básico que tenemos que saber es que tiempo y clima no son lo mismo. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento concreto. El clima, sin embargo, es un estudio de las características medias. Se necesita al menos un periodo de estudio de 30 años para ver cómo es el clima de una zona. No podemos quedarnos solo con un año, porque a lo mejor ese año se ha dado algún fenómeno excepcional que no se repetirá en mucho tiempo. Pero a nosotros lo que más nos interesa es saber de qué factores depende que el clima de la zona sea así o sea asá. Para ello tendremos que estudiar dos tipos de factores, los geográficos y los termodinámicos. Ahora iremos viendo poco a poco lo que es cada cosa. Los factores geográficos son los que tienen que ver con el entorno del área a estudiar, dónde está situada, elementos físicos a su alrededor. Por eso, el primer factor a considerar es la latitud, la distancia al ecuador, que hace que haya zonas cálidas, frías y templadas. Nosotros estaríamos en la zona templada, que se caracteriza por tener dos estaciones muy marcadas, el verano y el invierno, y dos de transición, primavera y otoño. El único punto que va aparte es Canarias, que al estar muy cerca del trópico de Cáncer tiene un clima completamente diferente al resto de España, por eso lo veremos aparte. El segundo factor sería la situación, el entorno que nos rodea. Aquí tenemos que recordar características que ya vimos en el tema anterior. Estamos entre Europa y África y entre el Atlántico y el Mediterráneo, todos ellos de características diferentes. Así que tendremos gran diversidad climática y meteorológica, según las influencias que nos lleguen en cada época del año, del norte, sur, este u oeste. Y recordad que dijimos que había gran diferencia entre el clima de la costa y el clima del interior, por la gran anchura del país y sobre todo por la periferia montañosa que tenemos. En este tema vamos a ver por qué ocurre esto. Esta última idea nos lleva al tercer factor geográfico, vital para entender tiempo y clima, el relieve. Primero, porque cuanto más altos estemos, habrá menos temperatura y mayor posibilidad de lluvia. Y segundo, por la orientación del relieve respecto del Sol y respecto del viento. En el caso del Sol, donde hay relieve, siempre habrá una zona sobre la que digamos caiga el Sol, que será más calurosa. Y por otro lado, una zona donde el relieve de turno proyecte sombra, reduciendo así la insolación que se recibe. De todas maneras, lo más relevante aquí es la orientación respecto al viento, lo que genera el importantísimo efecto Foehn. Lo primero que vamos a preguntarnos para esto es, ¿qué hace falta para que llueva? ¡Ya lo sé! Le diremos a todo el mundo que lave el coche. Sí. ¿Entonces siempre llueve? Si queremos que llueva, hacen falta nubes. ¿Y cómo formar nubes? Primero necesitamos aire húmedo, que tenga vapor de agua, o si no, por mucho frío que haga, no llovería en la vida. Y segundo, necesitamos que ese aire se enfríe para que el vapor de agua pueda condensarse y formar lluvia. Por eso el aire caliente es más propenso a la lluvia, porque es el que más hará por enfriarse, dando lugar a más lluvia. Cuanto más brusco sea el enfriamiento del aire, más violenta será la lluvia, porque el cambio de temperatura que la crea se produce a lo bestia. ¿Qué tiene que ver todo esto con las montañas? Las zonas de la montaña que están orientadas hacia el viento, lo que llamamos abarlovento, son zonas de lluvia, porque si llega aire húmedo, al toparse con la montaña, no le queda más remedio que ascender. El aire no puede atravesar la montaña como si fuera un fantasma. Al ascender, ese aire se enfría, lo que favorece las lluvias. Después, ese aire pasará a la otra ladera, la de sotavento. Y si el aire ya ha descargado todo su vapor de agua, se convierte en un aire seco, sin posibilidad de lluvia.
Por eso, las zonas que estén completamente encerradas entre montañas son zonas muy áridas, porque las montañas bloquean la posibilidad de lluvia. Al cruzarlas, lloverá allí y el aire se secará. Esto nos lleva a otra idea importante. El aire, en su recorrido, puede perder humedad. Por eso, al tener una periferia de montaña, es muy fácil que el aire que penetra en la península pierda mucha humedad en su recorrido inicial, y cuanto más recorrido haga, más difícil será que llueva en zonas alejadas, lo cual provoca mucha diferencia entre zonas de costa y zonas de interior, a las que, para llegar, el aire tiene que recorrer largas distancias con mucha montaña de por medio. Vamos a pasar ahora a los factores termodinámicos. Los factores termodinámicos son todo lo que tiene que ver con la circulación de las masas de aire. Por eso, el primero es la corriente en chorro. Corrientes de aire que circulan en zonas muy elevadas y que son las responsables de la entrada de masas de aire y de la formación de zonas de alta o baja presión atmosférica. Si vemos el programa del tiempo, las líneas que vemos moverse corresponderían con el recorrido de la corriente, y con ello las masas de aire frías o calientes. Esa corriente va de oeste a este, y tiene un recorrido en forma serpenteante. Si la velocidad es elevada, la corriente tendrá una ruta más o menos lineal. Es lo que llamamos circulación zonal, la correcta, digamos. Pero si la velocidad disminuye, la corriente hace una trayectoria con más ondas, y esas ondas son responsables de que tengamos crestas que corresponden con anticiclones y depresiones o vaguadas que serían las borrascas. La zona templada está en contacto con las corrientes polar por el norte y tropical por el sur, que además, con el transcurso de las estaciones, se van desplazando. En verano, hacia el norte, así que nos llega con más fuerza la influencia tropical, más cálida. Y en invierno, hacia el sur, así que nos llega más masa de aire polar, frío. Pero para entender esto, tenemos que ver cómo se mueve el aire, por qué esa forma serpenteante y ese movimiento hacia norte o hacia sur, y cuál es el origen de muchos de los procesos que acontecen. El movimiento del aire se basa en una cuestión de equilibrio de temperatura. La cabeza partiendo, las piernas heladas, el resto, oye, muy a gusto. El aire va continuamente subiendo y bajando, describiendo ondulaciones, porque el aire frío baja hacia la superficie buscando calor, y una vez se calienta, vuelve a subir buscando zona de menor temperatura. Así que el movimiento del aire es un continuo sube y baja en un ciclo de calentarse y enfriarse que puede ser más suave o más brusco. Esas subidas y bajadas son las que provocan zonas de altas presiones o anticiclones y de bajas presiones o borrascas, que pueden potenciarse si la diferencia de temperatura entre el aire frío y el aire caliente es muy brusca, o si la corriente en chorro circula a menor velocidad y favorece que la corriente se descuelgue. Esos anticiclones o borrascas son lo que llamamos centros de acción. Las borrascas son bajas presiones, menos de 1016 milibares. En ellas, el aire circula en sentido contrario a las agujas del reloj y crean un tiempo muy inestable. ¿De dónde sale eso? Las borrascas se forman porque hay aire caliente que necesita enfriarse, y para eso sube hacia arriba. Eso hace que el peso que ejerce el aire sobre nosotros sea menor al subir hacia arriba, y por eso decimos que hay baja presión. Y el aire, al subir para enfriarse, causará la lluvia si tiene humedad, claro. Se condensará el vapor de agua que lleve. Y si el enfriamiento es muy brusco, la lluvia será violenta. Está descendiendo la presión. La humedad supera el 80%, viento en aumento. Aquí está, segundo capítulo. Cuando desciende la presión. No recuerdo que ahí hubiera una bolera. Con los anticiclones pasa lo contrario. El aire circula arriba, en la cresta de la corriente. Está frío, así que desciende buscando calor. Y todo ese aire que desciende hace que haya más peso del aire sobre nosotros, más presión atmosférica. Y en este caso no hay aire que suba y que se enfríe, así que el tiempo que crea es muy estable.
La circulación en esta zona de alta presión o anticiclón es en sentido de las agujas del reloj. Los anticiclones y las borrascas pueden formarse por dos motivos. Los de tipo dinámico son resultado de las ondas de la corriente en chorro. Las crestas son anticiclones, zonas donde el aire frío que está arriba descenderá para calentarse aumentando la presión. Y las vaguadas o depresiones, las borrascas, aire que circula más bajo, más caliente y empieza a ascender para enfriarse, reduciendo la presión. Pero también puede ocurrir que en verano o en invierno el suelo se caliente o se enfríe más de lo normal, y eso obligue al aire a subir o bajar para enfriarse o calentarse independientemente de la corriente en chorro, simplemente por necesidad de equilibrar su temperatura. Eso es lo que conocemos como anticiclones o borrascas de tipo térmico. Estos serían, digamos, los anticiclones o borrascas que podemos recibir en según qué etapas del año, especialmente los dinámicos, los que nacen de la corriente en chorro, que tienen posiciones más o menos fijas, solo que según en qué estación estemos, tienen más presencia los anticiclones o las borrascas. Por ejemplo, nosotros tenemos fuerte presencia del anticiclón de las Azores, especialmente en verano, o las borrascas atlánticas y centroeuropeas. Esa corriente en chorro y esos anticiclones y borrascas serán los responsables de qué masas de aire nos lleguen a nuestro territorio. Porciones de viento con características de temperatura y humedad determinadas, entre otros factores. Cuando llegue el momento de estudiar mapas meteorológicos, es fundamental ver de dónde viene el aire, por una cuestión de temperatura y lluvia. Primero, puede llegarnos aire del sur, tropical, o del norte, polar. El primero, cálido, el segundo, frío. Eso condiciona las temperaturas. Y luego, el aire puede venir del mar o de zonas de interior. Si viene del mar, será un aire húmedo. Y si es aire continental, puede tener algo de humedad, pero lo normal es que se seque durante su recorrido, así que es un aire de poca posibilidad de lluvia. Entender el tipo de aire que recibimos en cada estación o fenómeno es crucial para poder entender las temperaturas y la posibilidad de precipitaciones. Y para acabar, el último factor que puede condicionar el clima de una zona es si suele tener presencia de frentes. Los frentes son las zonas donde chocan masas de aire cálido y frío. En el caso de España, nos llega la influencia del frente polar, ya que estamos entre la zona polar y la zona tropical. Cuando nos llega un frente, el choque entre ambas masas de aire genera una borrasca, porque diríamos que el frente va en dos partes. Se puede formar un frente cálido y uno frío. Vamos a ver cómo funciona. Cuando se forma un frente, las dos masas de aire frío y cálido entran en contacto y van formando una ondulación que es la que crea la borrasca. ¿Por qué? Porque el aire frío, que es más pesado, busca colarse en el aire cálido progresivamente. Ese aire cálido es empujado hacia arriba, así que se reduce la presión, formando la borrasca. En ese momento podemos tener un frente cálido que puede dejar precipitaciones suaves. El frente frío le irá comiendo terreno, empujando al aire caliente y húmedo, que se va apretando, acumulando vapor de agua, y que se va enfriando, y eso genera precipitaciones muy intensas. Hasta que finalmente el frente frío, digamos que termina por alcanzar y envolver completamente al caliente, hasta que se disuelve el frente. En los mapas meteorológicos, estos frentes se representan mediante líneas con semicírculos para el frente cálido y triángulos para el frente frío, que iría detrás a la caza. Oh, ¿qué te dije? Ya empiezo a sentir algo. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. ¡Ay, mamaita! ¡Ay, mamá, no me dejes! ¡Me deshago! ¡Me deshago! Solo es una tormenta. Y con esto cerraríamos este primer vídeo que nos debe haber servido para entender la gran variedad climática y meteorológica que podemos tener según si estamos más al norte o al sur, al este o al oeste, en el interior o en la costa, más elevados o más bajos, en una zona con mayor presencia de anticiclones estables o de borrascas lluviosas, o por donde suelan pasar frentes que traigan lluvias, cómo se mueve el aire, de dónde viene el aire que recibimos. En próximos vídeos analizaremos con más detalle cómo son el tiempo y el clima en España. Ahora teníamos que saber de qué dependen.
En el siguiente vídeo nos toca ver qué elementos concretos forman el tiempo y el clima. Vamos a verlo.